todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, El Hogar del Lector. Yo soy Andrea y hoy os traigo un vídeo muy interesante. Os voy a hablar de libros poco conocidos de autores muy conocidos. Y es que, por ejemplo, si os hablo de Salinger, el primer libro que os vendrá a la cabeza probablemente sea El Guardián entre el Centeno. O si, por ejemplo, os hablo de Lev Tolstoy, los primeros libros que se os vendrán a la cabeza serán Ana Karenina o quizás Guerra y Paz. Pero, ¿qué pasa con lo demás? ¿Acaso no escribieron otras obras? El problema es que cuando un autor escribe una obra muy importante, acaba eclipsando a muchas de sus otras obras. El caso es que la gente se piensa que son obras menores y al final muchas veces son libros que son joyas literarias escritos por verdaderos genios. Hoy os voy a hablar de esos libros. Creo que de vez en cuando también es interesante abrir los horizontes y ver más allá de lo que es tan conocido, ¿no? Y una vez hemos leído, por supuesto, estas obras importantes y que también son interesantes, también merece la pena echar un vistazo a lo que hay detrás. Así que los autores que voy a mencionar ahora probablemente os suenen, pero creo que las obras de las cuales os voy a hablar no tanto. Empezamos. Irene Nemirovsky es una autora que es especialmente conocida por Suite francesa y El baile. Sin embargo, es una autora que, a pesar de su trágica muerte temprana, fue muy prolífica y tiene un montón de novelas que son auténticas joyas literarias. Es el caso de la que os traigo ahora. Se llama El malentendido y fue publicada en 1926. Esta obra trata sobre un hombre llamado Yves Harterloop. Él viene de una familia burguesa francesa venida a menos y que va a pasar unas pequeñas vacaciones en la Costa Vasca. Allí va a conocer a Denise, una mujer que es esposa de un antiguo compañero suyo del hospital militar en el cual sirvieron durante la Primera Guerra Mundial. Ambos personajes van a enamorarse mutuamente y van a disfrutar de un precioso idilio amoroso que van a intentar continuar cuando regresan a su vida cotidiana en París. Sin embargo, cuando la magia del lugar de vacaciones se rompe, la relación se ve que no va a ningún sitio. Yves sigue subsistiendo, tiene un trabajo mediocre y hace lo que puede para mantenerse, mientras que Denise pertenece a un círculo social mucho más pudiente y está esperando ociosa en su casa y no entiende por qué un hombre que parecía sentir tanto por ella ahora ya no le hace tanto caso. Esta novela os va a llegar especialmente al corazón si alguna vez habéis tenido un idilio amoroso de verano, pero que desgraciadamente termina tan pronto como empieza. Y es que hay relaciones que solo funcionan en un determinado contexto e Irene Nemirovsky lo explica muy bien en esta novela. A mí me encanta esta autora porque tiene una prosa sencilla, elegante, sin florituras, pero no por ello menos certera a la hora de hablar de los sentimientos y de las relaciones humanas. Hace perfiles psicológicos muy profundos en obras de una extensión muy limitada. Os remito, por ejemplo, a mi primer vídeo del canal, en el cual os expliqué mis mejores lecturas del año pasado, de 2025, y os comentaba que Jezabel fue una de mis mejores lecturas. De hecho, creo que estaba en el puesto 3, una cosa así, y también está escrita por esta autora, Irene Nemirovsky. Así que de verdad no dejéis de leerla porque es absolutamente increíble. Comencé este vídeo hablándoos de Salinger, un autor especialmente conocido por El guardián entre el centeno. Sin embargo, tiene otras obras bastante notables, como por ejemplo Franny y Zooey, escrita en 1961. Aunque la temática es bastante similar a la del guardián entre el centeno, la manera en la que se aborda es bastante distinta. En este caso tenemos a Franny y Zooey, que son dos hermanos, y la novela tiene dos partes. En la primera se va a centrar en Franny, que es una mujer, una chica joven que está pasando por una crisis espiritual muy fuerte. No entiende el sentido de la vida y nota cierta desconexión con el mundo superficial que la rodea. En la segunda parte va a tener una conversación muy larga con su hermano mayor Zooey y se van a abordar todo tipo de temas, por ejemplo, la familia, la soledad y, digamos, ese descontento tan característico de la etapa juvenil. De hecho, desde mi punto de vista, Salinger es absolutamente magistral a la hora de captar el pensamiento juvenil, el desencanto que se tiene en esta época y también esa extrema sensibilidad con la que se perciben las cosas, que por un lado te hace disfrutarlas más que en otras épocas más tardías de la vida, pero también te hace sufrir bastante.
En el caso del Guardián entre el centeno, si teníamos a un protagonista que se enfrentaba a ese desencanto a través de la rebeldía y el cinismo, en este caso es algo diferente. Aunque también tenemos esos elementos, en el caso de Franny se enfrenta a ese sentimiento de pérdida y de desconexión mediante una crisis espiritual mucho más evidente. Se tratan temas como, por ejemplo, la religiosidad o, digamos, el existencialismo en sí. En realidad es una novela efectivamente bastante existencialista, muy introspectiva, que es verdad que es difícil recomendar a todo el mundo porque realmente no tiene trama. Se basa únicamente en los diálogos y además en unos ambientes muy restringidos, como si se tratase de una especie de obra de teatro. Sin embargo, si os gustan las novelas de carácter intimista, que os transmitan una serie de reflexiones atemporales pero muy certeras, creo que Franny Shoei os puede gustar mucho. Tolstói es un autor que brilló en todo tipo de formatos, desde las grandes obras monumentales como Ana Karenina o Guerra y Paz, que de hecho lo estoy leyendo ahora, por eso lo veis aquí vacío el primer volumen del estuche de Alba, que por cierto es una maravilla. Pero bueno, también es un autor que ha escrito novelas más breves, como por ejemplo La muerte de Iván Ilich, que recomiendo expresamente, y también una enorme cantidad de cuentos. De hecho, mi intención es hacer un vídeo específico hablando de algunos de los cuentos favoritos de Tolstói que yo he leído. Pero en este caso hoy os voy a hablar de una novela corta porque realmente es una obra que tiene una longitud bastante indefinible. Es quizás demasiado larga para ser un cuento, pero demasiado corta para ser una novela, digamos, convencional. Estoy hablando de El cupón falso de Lev Tolstói. Es una maravilla de obra que fue publicada en 1889 y que trata sobre las consecuencias de los pequeños actos, tanto de los buenos como de los malos. Empieza a través de una pequeña picardía. Unos estudiantes falsifican un cupón, digamos como una especie de billete, y claro, como te pasaría a ti hoy en día, ¿no? Que te llega un billete falso y básicamente tienes dos opciones, o llevarlo al banco y perder el dinero, o intentar colocárselo a alguien. Entonces, Tolstói lo que nos muestra es como esa pequeña picardía, ese pequeño mal gesto de intentar timar a alguien colocándole un cupón falso, va derivando en acciones cada vez con consecuencias más y más trágicas, como si se tratara de una especie de bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande. Llega al culmen con el personaje de Stepan. Él es un hombre que ha perdido completamente el código moral y comete un crimen que es completamente injustificado y de la peor calaña. Entonces, esto le lleva a un sentimiento tremendo de culpa y de redención. Esto, a su vez, va a tener un efecto sobre todos los numerosos personajes por los cuales ha pasado la novela, demostrándonos Tolstói de esta manera que tanto el bien como el mal pueden tener un curioso efecto dominó. Realmente es lo más interesante de esta obra, la estructura circular. Empieza con unos personajes, termina en Stepan y luego vuelve a dar la vuelta hasta llegar a los estudiantes que habían falsificado aquel famoso cupón. Es una obra que, por supuesto, tiene un carácter bastante moralista. Sin embargo, no llega a ser molesto porque el ritmo de la novela es muy trepidante y los personajes son sencillos, pero a pesar de estar escritos en un par de escenas, llegan a ser profundamente humanos. Es una obra que yo veo que apenas se menciona de Tolstói, es una verdadera pena porque creo que puede ser muy interesante. Es como una especie de fábula o de cuento para adultos que te hace pensar y también disfrutar bastante. Gonzalo Torrente Ballester es un autor español que es verdad que hoy en día no es tan conocido, pero en su momento tuvo un éxito tremendo, sobre todo con su trilogía de Los gozos y las sombras, gracias especialmente a su adaptación televisiva que gozó de una gran popularidad. Sin embargo, yo hoy vengo a hablaros de una novela breve suya que es menos conocida, pero que a mí me encantó a pesar de haberla leído hace ya unos cuantos años. Estoy hablando de La muerte del decano, publicada en 1992. Esta obra investiga, como su propio título indica, la muerte del decano de una facultad y el protagonista va a intentar entender en su investigación qué es lo que ha sucedido. Si os cuento esto, pensaréis que esto es una novela de misterio sin más, pero realmente la trama va más allá de esto. O sea, la muerte del decano es simplemente una excusa para hacer un retrato de un microcosmos muy particular, el de la sociedad universitaria con todas sus jerarquías y sus pequeñas miserias.
y es que Gonzalo Torrente Ballester es un auténtico maestro de la ironía y de la observación. Otras obras que he leído suyas, como por ejemplo Filomeno a mi pesar, me encantaron precisamente por esto, porque tiene un tono muy elegante y muy único a la hora de observar lo que sucede alrededor y hacer obras que aparentemente no está pasando nada, pero sí te están contando un montón de cosas, y una vez aprendes a apreciar ese ritmo lento que se va cociendo poco a poco, las disfrutas tremendamente. Es una pena que este autor hoy en día esté algo olvidado, porque de verdad que es muy interesante, muy adictivo, y en el caso de La muerte del decano creo que es una manera fantástica de iniciarse con él, porque condensa muy bien todos sus puntos positivos y al final lo que nos está ofreciendo es una novela de misterio, pero más sutil. Muchas veces cuando pensamos en novelas de misterio, thriller, siempre estamos acostumbrados a novelas en las que está todo el rato pasando cosas, ¿no? Que es como una trama que te vuelve loco, que es ahora aquí, ahora ya, ahora ha surgido esta pista, ahora averiguo esto otro. No, no, en este caso es un ritmo mucho más pausado, pero no por ello menos disfrutable. La solterona de Edith Wharton, publicada en 1924, es probablemente la obra más conocida de estas 5 que os he traído. Sin embargo, quedó muy eclipsada por el éxito de otras obras quizás más importantes de la autora, como son La casa de la alegría o La edad de la inocencia. A Edith Wharton le pasa lo mismo que a Tolstoy. Es una autora que brilla tanto en novelas más grandes y ambiciosas como en novelas un poquito más breves. Dentro de este grupo, la más conocida probablemente sea Ethan Frome, que a mí me encantó, pero sinceramente La solterona no tiene nada que envidiarle. ¿Sobre qué trata? Pues nos cuenta la historia de 2 mujeres pertenecientes a una misma familia, Delia y Charlotte, pero que han corrido una suerte muy diferente. La novela arranca con la revelación crucial de algo que le ha pasado a Charlotte y que va a obligar a ambas mujeres a tomar una decisión que va a hacer que estén unidas irremediablemente durante el resto de sus vidas. No os puedo contar más porque es que entonces os destripo la novela. Es muy cortita, pero no por ello menos disfrutable. Yo, de hecho, la escuché más que leer en audiolibro en un canal que os voy a dejar en la caja de descripción porque es más magnífico. Se trata de La voz que te cuenta y lee maravillosamente, o sea, es una delicia escuchar los libros así. Yo no era muy entusiasta del formato del audiolibro hasta que conocí este canal. De verdad, echar un ojo porque tiene un montón de obras clásicas, tanto obras más breves como es el caso de La solterona, como de obras tan largas como por ejemplo Crimen y castigo. En el caso de La solterona, a mí me gustó mucho porque al final no es tanto una obra de una trama, sino que se basa más bien en lo que no se dice, en los silencios y en las terribles renuncias que tienen que hacer estas mujeres para salvaguardar aquel término tan cuestionable que era la decencia, especialmente la decencia femenina. Nos muestra una crítica feroz a la sociedad de la época. Edith Wharton conocía las normas sociales de las altas esferas porque ella pertenecía a ellas. Entonces nos cuenta realmente los sacrificios y las renuncias a las cuales tenían que hacer frente las mujeres para salvaguardar su propia reputación y la de sus familias. Es una literatura feminista temprana, pero que está completamente lejos de ser un panfleto ideológico. A través de una prosa elegante consigue de una manera muy efectiva alzar la voz y demostrar los derechos que deberían tener las mujeres que desgraciadamente en aquella época no tenían. Y nada más, espero que os haya animado con este pequeño vídeo a leer estas obras cuya menor popularidad no es proporcional a su gran calidad literaria. Y nada, dejadme en comentarios si se os ocurre algún otro ejemplo de obras poco conocidas, de autores muy conocidos, obras que hayan quedado eclipsadas por otras novelas más importantes, pero que igualmente merece la pena echarles un vistazo. Me encantaría escuchar vuestras sugerencias. Y nada, nos vemos como siempre el próximo domingo a las 6. Un beso desde el hogar del lector.